La locura de la gracia. Ah, caramba. ¿De dónde sacó esta palabra, hermano? Pues de la Biblia. Hoy llegamos al término de nuestra serie de predicaciones acerca de la gracia. Obviamente el tema es para mucho más, pero pues ya llevamos más de 10 lecciones acerca de el tema y creo que hemos cubierto pues lo más importante, ¿verdad? Pero vamos a terminar el tema de la gracia precisamente como lo considera la Biblia, para muchos, que es una locura. Es una locura. Es algo que no pueden entender. Es algo que escapa a la lógica, a lo común. Eso es el tema, hermanos, hoy, la locura de la gracia. Y obviamente, pues vamos a emplear las escrituras. Vamos a leer en 1 Corintios, hermanos, donde habla acerca de la palabra de la cruz, que es locura y poder. 1 Corintios 1, y vamos a leer del 18 en adelante. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí el apóstol Pablo está predicando le está escribiendo a los corintios, que sabemos que Corintio pues era la cuna de la civilización, era la cuna de la filosofía, de la sabiduría humana, era lo máximo que había, los griegos. Entonces él está diciendo, hermanos, que la palabra de la cruz, o sea, cuando predicamos acerca de la muerte de Cristo, es locura a los que se pierden. O sea, ellos no lo pueden entender. Pero a nosotros, los salvos, es poder de Dios. Vean ustedes la diferencia, hermanos. Locura contra poder de Dios. Ahora, habla acerca de la sabiduría humana y dice que Él los va a desechar. Sigue diciendo en el capítulo, hablando acerca de la locura de la predicación, en el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquellos que contienden, que debaten, aquellos que están siempre tratando de defender supuestamente una verdad o contradecir una verdad. ¿Dónde están? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué tal, hermanos? La sabiduría del mundo, ¿no la ha enloquecido Dios? O sea, si vamos a hablar de locura, pues la locura es los famosos sabios, esos. Y dice el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bueno, ya que el mundo no quiso entender por medio de la sabiduría de Dios acerca de lo que es la creación, lo que somos toda la humanidad, pues agradó a Dios, le satisfizo. Una de las cosas que hace Dios, que se agrada a sí mismo, salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. ¿No quiere la sabiduría de Dios? Pues ahí va, la locura de la predicación. ¿Y cuál es esta locura, hermanos? Bueno, Cristo crucificado, poder y sabiduría de Dios. Dice el 22 al 25, porque los judíos piden señales. Claro, a ver, hazme un milagro y te creo. Y los griegos buscan sabiduría. Cuando llegó Pablo a Corinto, dice, se juntaron todos porque dicen, nos traes cosas nuevas. Porque ellos nomás estaban deseosos de escuchar cosas raras, cosas nuevas. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. O sea, era un tropiezo hablar de un Mesías crucificado. Y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Cristo, hermanos, tenemos el poder y la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
que no hay ninguna insensatez, ninguna debilidad en Dios, pero lo menos que podamos hablar de Dios en cuanto a debilidad, pues es mucho más fuerte que lo de los hombres. Sigue hablando. Bueno, más bien, hermanos, es un Mesías crucificado, pues desafiaba todo lo que los judíos esperaban. ¿Qué querían los judíos? Un Mesías que los libertara del yugo de Roma. A la vez era desechado como absurdo por el mundo gentil. Los judíos esperaban el Mesías que los liberara, y los gentiles, pues obviamente hablar de que Cristo lo crucificaron, lo mataron, pues ya se acabó ahí todo el movimiento. Matas al líder y pues ya olvídate, se acabó todo. No, tanto la sabiduría como el poder de Dios se halla en Cristo, hermanos. Cristo es el poder de Dios. Aunque los hombres consideren que es un camino necio y débil, aunque consideren que fue algo débil la crucifixión de Cristo, Dios, hermanos, es más sabio y más fuerte que ellos. Así es que ahí no hay ninguna debilidad y ninguna contradicción. Ahora, ¿cómo escoge Dios, hermanos? Miren, Dios, hermanos, escogió lo necio, escogió lo débil, escogió lo vil, lo menospreciado. ¿A quién alguien se consideraba que era nadie? A ese escogió Dios. O sea, noten ustedes, hermanos, cómo Dios contradice lo que el mundo enseña. ¿Qué es lo que el mundo enseña? Prepárate, ¿verdad? Capacítate, esfuérzate, haz de cuenta que tú estudias mucho y pierdes mucho conocimiento y tienes que ser fuerte y tienes que ser lanzado y bueno, para triunfar. ¿Y qué es lo que viene escogiendo Dios? ¿A esa gente? No. Escoge lo débil, lo menospreciado, lo vil. Y dice el versículo 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, la verdad que aquí hablando de sabiduría, pues no, ni muchos poderosos, ¿verdad? Que alguien que tenga poder, nada, ni muchos nobles, que el apellido venga de no sé de dónde, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Ven? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así es que si, hermanos, nos consideramos alguien especial, ¿verdad? Que Dios nos haya escogido porque somos o éramos muy buenos, para nada. Al contrario. Dios, hermanos, escoge lo peor. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo peor si debería de elegir a los más seleccionados, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hizo Cristo, hermanos? ¿A quiénes escogió como apóstoles? Aquellos 12 que iban a dar testimonio a todo el mundo. Pues, no, creo que el único mejor ahí era Judas, Judas Iscariote. Fíjense, era el único más preparado porque era el que sabía de contabilidad y era el que sabía de lo del dinero y todo eso. Fíjense, ¿y en qué vino, y en qué terminó? Todos los demás eran pescadores, era gente del vulgo, hasta unos y le llaman traidores a la patria porque eran los publicanos como Mateo. Entonces vean ustedes, hermanos, que la forma en la que Dios escoge no es la misma forma en la que escoge el mundo. A veces nos dejamos guiar por lo que el mundo dice y nos olvidamos, hermanos, de que Dios en realidad ve el corazón de las personas y no está viendo qué tanta preparación tienes. Bueno, en Cristo, hermanos, tenemos, fíjense, sabiduría, justificación, santificación, redención, lo que no el mundo no puede dar. Así es, dice el versículo 30 y 31, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Fíjense, ¿qué es lo que Dios nos ha dado en Cristo? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. ¿Usted se quiere gloriar, hermano?
tiene por qué hacerlo. Imagínense estas 4 cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Esto dónde lo consigue, hermano? Es más, el mundo no puede ofrecer esto. Con todo lo que tiene, toda la tecnología, y es más, hasta con la inteligencia artificial, que es más artificial que inteligente. ¿Dónde se consigue eso? Pues no. Entonces nosotros lo tenemos. En Cristo nosotros somos hechos por Dios sabiduría, justificación, es decir, ya no hay culpabilidad, ¿sí? Tenemos santificación, el Señor nos ha apartado, y además tenemos redención. O sea, Él pagó el precio, nos compró, nos redimió. Hermanos, si se quiere gloriar, pues gloríese en el Señor, pero no en nuestras capacidades. Miren, Pablo predica, hermanos, de Jesucristo y su crucifixión. Dice, ahora entramos al capítulo 2, 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Fíjense, cuando Pablo llegó a Corinto, dice que él no se puso ahí a disertar un discurso muy elocuente con palabras tan alzadas. No. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿De qué habló Pablo ahí en Corinto, en la cuna de la civilización, de la sabiduría? De Cristo y su crucifixión. Empezó a hablar del líder, hermanos, por así ellos lo entendían como el líder del cristianismo, ¿verdad? Como un líder que fue muerto. Y no un muerto de cualquier manera, fue crucificado. Yo no quise hablar de otra cosa más de Cristo y a este que lo mataron. Y lo dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni siquiera el apóstol se desplegó ahí con mucha fortaleza y con mucha elocuencia y con mucha, digamos, mucho valor, valentía. No. Debilidad, mucho temor y temblor. Seguramente cuando lo oyeron dijeron, ¿a poco este viene a convencernos de qué? Mira cómo habla, mira cómo predica, mira hasta su estampa, no es de un liderazgo, no. Y ni mi palabra y ni mi predicación, dice, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no les empezó a hablar de los pensamientos filosóficos, no, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y ante eso, hermanos, no hay sabiduría que le resista. No hay filosofía humana que pueda con eso. Con el Espíritu y con poder de Dios. Ahora dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso yo les prediqué con el Espíritu Santo y con el poder de Dios. Para que la fe, es decir, nuestra creencia, hermanos, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Si Pablo los hubiera querido convencer acerca de Cristo, pues hubiera salido otro filósofo ahí que los hubiera convencido de lo contrario. Porque si de convencer se trata, pues todo el mundo se convence de cualquiera que le hable más o menos bien. No se trata de convencerlos. Que la fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es lo que nos da a nosotros, hermanos, certeza, seguridad en lo que creemos? El poder de Dios. Su poder actuando en nosotros por medio de su Espíritu Santo y su palabra, por supuesto. Ahora, esta sabiduría que hablamos es la sabiduría oculta en misterio. O sea, no es cualquier sabiduría. Dice el versículo 6 al 9. Ya estamos en 1 Corintios 2, hermanos, del 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Estamos hablando sabiduría, pero una sabiduría muy especial. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, pues nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos, hermanos, no conocían acerca de la sabiduría de Dios que estaba oculta en misterio desde la antigüedad. Nosotros conocemos esa sabiduría, hermanos, el misterio, la sabiduría oculta de Dios. Ay, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es? ¿Cómo que cuál es, hermano? Pues es lo que estamos hablando de su gracia. Llevamos 11 predicaciones hablando de la gracia de Dios, el don de Dios inmerecido, el para todos los hombres, la salvación, lo que vino a hacer Cristo por nosotros, sin merecerlo. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ni siquiera la humanidad, hermanos, los hombres más sabios se han imaginado lo que Dios preparó para nosotros. Dice que ni ojo vio, ni oído oyó. Es más, ni siquiera se lo imaginaron. O sea, no subió en corazón de hombre. Son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Esta salvación, hermanos, Dios la preparó desde antes de la fundación del mundo para nosotros. A Dios no le tomó por sorpresa lo que hizo Adán y Eva. Ay, a estos no comieron del fruto. ¿Cómo? Si te dije que no comieras, ¿por qué comiste? No, ya echaste a perder todo. No, no, a Dios no lo sorprende nada que nosotros hagamos, hermano. Porque Él nos conoce perfectamente y es más, Él nos hizo. Y Él sabía lo que iba a pasar. Es más, Él sabía cómo lo iban a crucificar a su Hijo. Y Él apartó su rostro, ¿verdad? O sea, él no lo impidió, porque así era el plan. Entonces, bueno, la sabiduría de Dios, hermanos, está revelada por el Espíritu Santo en nosotros. Sigue diciendo nuestro pasaje, estamos en el 2:10 al 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Este misterio oculto, esta sabiduría, el misterio que se ha ocultado por todos los siglos, nos la ha revelado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios, hermanos, lo que solamente en el corazón de Dios, ¿verdad? Y que ninguna sabiduría humana puede entender, el Espíritu Santo nos lo revela a nosotros. Y aquí está, hermanos, a través de su palabra. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Pues sí, ¿verdad? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce todas las cosas de Dios? Los planes de Dios, hermano. El Espíritu Santo. Y Él es el que nos reveló a nosotros, por medio de su palabra. Sabiduría del mundo contra la sabiduría del Espíritu. Aquí vamos a ver la comparación entre uno y otro. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, dice el versículo 12, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo sabemos lo que Dios nos ha concedido, hermanos? ¿Al abrir la Biblia y leerla? Pues sí, pero más que eso, hermanos, necesitamos ¿qué? El Espíritu de Dios. Si algunos que dicen, no, pues yo he leído la Biblia, pero no lo entiendo. Pues es que no se puede entender con mentalidad humana, hermano. La palabra de Dios, usted si la abre y quiere conocer todo eso, no, necesita que el Espíritu de Dios le revele su palabra. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ay, me toca leer la Biblia. Voy a leerla. No, ¿qué es eso? No, tengo que leer la Biblia. El hermano dice que tengo que leerla, así que la voy a leer. A ver, ¿dónde la abro? Y Judas fue y se ahorcó. Ay, hágame Dios. No, ese no me gustó. Mejor voy a abrir otro pasaje. Dice, ve y haz tú lo mismo. No, ¿qué es eso? Mejor otro. Y lo abre, y lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Qué forma de leer la Biblia es esa, hermanos?
Pues no, sin ningún sentido. Hay un propósito de Dios, hermanos. El Espíritu Santo nos da la sabiduría de Dios para comprender su palabra. Y no nomás comprenderla, sino aplicarla a nuestra vida, que es lo importante. Bueno, sigue diciendo, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Fíjense, o sea, nosotros no usamos aquí tecnicismos humanos para, no, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando queremos nosotros, hermanos, y eso está yendo ahí el YouTube de predicadores que tratan de hablar de la palabra de Dios para los negocios, para capacitación personal, para superación, para hablar de prosperidad. Ellos están totalmente usando la mentalidad humana, hermanos, para entender la palabra de Dios, acomodar la palabra de Dios a sus enseñanzas. Eso no es así. Nosotros, hermanos, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No estamos defendiendo ningún argumento, ningún tema, ninguna capacitación humana, no. Acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Pero, dice el versículo 14, hablando del hombre natural contra el hombre espiritual, pero el hombre natural, o sea, aquel que no tiene el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, hermanos, no entiende esas cosas. ¿Por qué? Dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es que aquí dice que Cristo va a venir a reinar sobre Jerusalén en 1000 años. O sea, entendiendo, hermanos, todas las cosas de una forma carnal, material, con una mentalidad humana. No, las cosas se tienen que discernir espiritualmente. Todo, hermano, la Escritura tiene un sentido espiritual. Tiene que ver con nuestra vida futura. Muchas cosas se aplican para nuestra vida terrenal y ahí mismo lo dice. ¿Para qué son cada cosa? Pero muchas, hermanos, tenemos que discernirlas espiritualmente. Así es que el hombre natural no los puede entender. Son locura para ellos. Porque falta ese discernimiento espiritual. El hombre natural, hermanos, no percibe las cosas espirituales, les parece más bien locura. Son las paradojas de la vida cristiana, hermano, en contrasentido al pensamiento modernista. Lo que el mundo enseña, hermanos, y lo que enseña el Evangelio es totalmente contrario. El mensaje de la cruz, locura para unos y poder de Dios para otros. Para ti, ¿qué es? ¿Qué es el mensaje de la cruz, hermanos? ¿Locura o poder de Dios? Poder de Dios. ¿Se acuerdan del estudio aquel que tuvimos acerca de las paradojas? Paradojas viene del latín paradoxa, que quiere decir lo contrario a la opinión común. Que alguien crea algo comúnmente es lo contrario. Esa es una paradoja. Es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Contradice todo, ¿verdad? Es una retórica que emplea expresiones que aparentemente se contradicen. Y esto, hermanos, lo usó mucho el Señor Jesucristo. En el lenguaje que nosotros conocemos, por ejemplo, se necesita tristeza para conocer la felicidad. Pues sí, ¿verdad? Bueno, se necesita la tristeza para conocer la felicidad. Es una paradoja. Otra, enfermedad. Se necesita enfermedad para amar la salud. Nadie sabe lo que tiene hasta la que lo ve perdido, como lo dicen también. Otra, el ruido para apreciar el silencio. Pues sí, son cosas contradictorias, ¿verdad? Pues sí. La ausencia para valorar la presencia. ¿Sí? Hasta que no te falta eso, o hasta que no está esa persona, realmente valoras su presencia. O sea, son cosas aparentemente contradictorias y fuera de la lógica, pero que tienen un mensaje, tienen una enseñanza. Bueno, en el Evangelio, hermano, Jesucristo enseñó esta forma de pensamiento, que es la retórica, para hablar de contradicciones. Por ejemplo, el que se humilla será ensalzado. ¿Cómo?
El mundo, esto no lo entiende el mundo. El que se humilla será ensalzado. No, el mundo dice, no, tú tienes que hacerte que eres el mejor. Otra, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es esto? Dile esto a un atleta, a uno que se prepara físicamente para una competencia. Pues no lo entiende. ¿Por qué cuando soy débil, entonces soy fuerte? ¿Es una contradicción? Bueno, es una paradoja. Bueno, está enseñando, espiritualmente entendemos que cuando hay debilidad en nosotros, cuando somos débiles espiritualmente, entonces ya nos rendimos a Dios, en quien tenemos todo el poder de Él, ¿verdad? Mientras estemos luchando con nuestras propias fuerzas, las cosas no avanzan, hasta que somos débiles espiritualmente. Otra, el que pierda su vida la hallará, dijo Cristo. El que pierda su vida la hallará. Válgame Dios, pero así que no. Pues no, la gente del mundo no entiende eso, hermano. Son paradojas del Evangelio. Los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Pues está peor, ¿verdad? Porque se supone que los postreros van a llegar al último. No, los postreros van a ser primero. Y no está hablando de los que le gustan los postres, ¿eh? Un hermano dijo, los postreros se van primero. No está hablando de los postres, está hablando de los últimos. Sí, que también es cierto, ¿eh? Los postres, cuidado. Ahora, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Imagínense esto, hermanos, leyendo una persona, un sabio de nuestros tiempos, leyendo esto, que no hay que mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues ¿cómo vamos a mirar los que no se ven si no se ven? Bueno, estos no lo entienden. Los más débiles son los más necesarios. Cuando el apóstol Pablo habló de los miembros, ¿verdad?, de la iglesia, que a veces los miembros más débiles son los más necesarios. Y así es, hasta físicamente hablando en el cuerpo, ¿verdad? Hay que morir para vivir. No, pues aquí ya se acabó todo lo dicho. Imagínense que hay que morir para vivir. Entonces, todas estas paradojas, hermanos, y muchas más, ¿se acuerdan del estudio que tuvimos por varios meses, yo creo? Que hablamos de las paradojas del Evangelio, lo contradictorio. Bueno, en este sentido, hermanos, está lo de la gracia. Así es. Miren, los mandamientos de Jesús, hermanos, rompen todos los moldes regionales y culturales y de todos los tiempos. Lo que enseña Jesucristo, hermanos, en su mensaje que Él vino a darnos, va en contra de todo lo que el mundo ha enseñado. Dijo Mateo 5, 43 al 44, oísteis que fue dicho, fíjense lo que estaba en la ley, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El famoso ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Más, dice, yo os digo, lo que les dijera, decía la ley, vas a amar a tu prójimo, pero vas a aborrecer a tu enemigo. Al menos eso es lo que le habían torcido, ¿verdad?, en la ley. Y lo dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Quién ama a sus enemigos? No, duro con ellos, hay que acabarlos. Cristo rompe, hermanos, todos los moldes culturales. Luego dice, bendecid a los que os maldicen. Oye, te maldicen, pues tú lo que vas a responder es igual o peor, o doble, ¿verdad? Para que no te quedes menos. No, dice, bendecid a los que os maldicen. Y luego dice, haced bien a los que os aborrecen. O sea, el que me aborrezca y el que trata de hacerme un mal y que quiera lo peor para mí, ¿qué debo hacer yo? Hacer un bien. Hacerle un bien. ¿Quién hace eso? Bueno, para que vean ustedes, hermanos, a lo mal que está la sabiduría humana. Y luego dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Y no solamente les hagas un bien, sino que pídele a Dios por aquel que te ultraja y te persigue y cuanta cosas ha hecho por mal contra ti. Ora por él, pero de corazón. Ora por él. Así es que, ¿no les parece que los mandamientos del Señor rompen todos los moldes de todos los países, de todos los tiempos, de todas las culturas? ¿Quién enseña esto? Para que vean ustedes, hermanos, la sabiduría espiritual. Así es. La mejor manera de ganar en Dios, la mejor manera de ganar en Dios es rindiéndonos a Él. Es rindiéndonos a Él, a su pensamiento, a su sabiduría. Por eso, hermanos, la gracia es sabiduría y poder de Dios. Sabiduría oculta. La gente no entiende esto. El mundo no lo sabe. Nosotros sí lo entendemos, hermanos. Lo comprendemos y más que eso, estamos dispuestos a hacerlo. Y le pedimos a Dios que con su Espíritu nos ayude a hacer esto, hermanos. Porque esto es imposible hacerlo por nuestras fuerzas. No se puede. Solamente con el Espíritu de Dios. Miren, la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando Jesús entró a Jerusalén y que toda la gente le decía Hosana, ¿cómo entró él? Vamos a leerlo. Está ahí en Juan 12 al 15. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y saliendo a recibirle clamaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Cómo entra un rey triunfante, hermanos? Bueno, en el mundo, ¿cómo se usa? Pues una caravana, ¿verdad? Con grandes personajes, a caballo, los mejores carros, un desplante de poder. ¿Saben ustedes cómo entró Jesús en esa entrada triunfal? Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Sobre un burrito. Cuando los reyes entraron en sus cabalgaduras, y obviamente escogieron el mejor caballo, ¿verdad?, que hubiera. No cualquiera ahí, no, el mejor caballo. Y blanco para que resplandezca, ¿verdad? Y se vea el poderío. Jesús, hermanos, entra montado en un burrito. Y su séquito, pues eran sus apóstoles. Nada más. ¿Ven ustedes lo contradictorio, hermanos? Bueno, ha llegado la hora, dice el versículo 23, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo va a ser glorificado el Hijo del Hombre? Ni siquiera con estas palmas, hermanos. Ni siquiera con estas frases, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que claro, es una gloria, ¿verdad?, para Él. Pero no es como el Hijo del Hombre iba a ser glorificado. ¿Saben cómo iba a ser glorificado el Hijo del Hombre? Dice el versículo 24. Estamos en Juan 12, 24 y 25. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hasta en la naturaleza, hermanos, el Señor nos enseñó que el grano de trigo tiene que morir para poder llevar fruto. Y así es. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Esto, hermanos, el mundo no lo sabe, no lo entiende. Es locura. Bueno, el que ama su vida, el que quiera ser lo máximo en este mundo, tener todo el éxito material de este mundo, lo va a perder. Su vida la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Por eso, hermano, nosotros no estamos enfocados en el cheque, no estamos enfocados en la posesión, en el carro, en la casa, en que... No. Esas son herramientas, esas son bendiciones que vienen por añadidura, ni siquiera son parte.
No, es una añadidura, algo que Dios añade. La bendición de nosotros es la vida eterna, que ya la tenemos. Y como añadidura el Señor nos pone eso. Y también eso. No hay problema. Bueno, muchos no aceptan el Evangelio, hermanos, porque no quieren perder las cosas del mundo que tanto aman. No. Y es el amor, esas cosas del mundo, los que van a hacer que perezcan. Se van a perder por eso, porque aman las cosas del mundo, aman lo que ven. Piensan que perderán su vida al convertirse a Cristo, que desaprovecharán las oportunidades de este mundo. Imagínense la oportunidad que tienen en este mundo para ser poderoso, para ser próspero, y va a tener que renunciar a eso por seguir a Cristo, por convertirse a Él. Que no disfrutarán de la vida que este mundo de pecado les ofrece. Pero se equivocan, hermanos, porque por esas cosas su alma va a perecer. Es lo que hace que el hombre se vaya al infierno. Se pierde su alma por completo por seguir las cosas materiales. Pero háganselo entender. Pues no. No, o sea, mentalmente no cabe. ¿Por qué? Es una locura. Es una locura renunciar al mundo para ganar vida eterna, para ganar a Cristo. Pues sí, es la locura de la gracia. Es la locura de la predicación. Es la locura de la cruz. Así es. El que renuncia a su egoísmo, hermanos, y a todo lo que el mundo le ofrece, muere para sí mismo, pero renace para una nueva vida. ¿Qué me dice Efesios 2:1? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes, hermanos? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué hace Cristo? Nos da vida. Él, hermanos, muere para que nosotros tengamos vida. ¿Eso es una locura? Sí, así es la locura de la gracia. Eso es. Dice Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué quieres? ¿Que te honre el mundo o que te honre el Padre? El Padre Celestial. No, pues el Padre Celestial. Ok. Entonces, deja todo eso. Déjalo. Deja todo lo mundano. Si alguno me sirve, sígame. Allí donde yo voy a estar, ahí va a estar Él también. Y no nomás eso, sino que mi Padre le honrará. No, nosotros somos los que honramos al Padre. Bueno, aquí dice que el Padre nos va a honrar. ¿Cómo? Pues nuestra mente no alcanza a entender. Tampoco, no crean ustedes que sabemos qué va a hacer. No. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La gloria del Padre. Para esto he llegado, dijo Cristo, para glorificar al Padre. Para esto he llegado. Dice Juan 12:27 al 28. Ahora está turbada mi alma. Ahora estoy preocupado, estoy inquieto. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Se lo pidió en el Getsemaní. Padre, si es posible de mí, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Dice, mas para esto he llegado a esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Padre, dice, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. No era, hermanos, con las palmas en las manos que iba a ser glorificado. No. El nombre del Padre iba a ser glorificado en la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? Sí, dice, para esto he llegado. Para esto he llegado a esta hora. Cuando nosotros entramos en un sufrimiento, hermanos, o estamos en una situación, el que se va a glorificar ahí es el Padre, no nosotros. El Padre va a ser glorificado cuando el Señor tome nuestras vidas y haga algo maravilloso en ella. Ahí va a ser glorificado nuestro Padre Celestial. Entonces Cristo dice, yo para esto he llegado, para que el Padre sea glorificado. Y el Padre fue glorificado en la muerte de Cristo. ¿En qué nos gloriamos nosotros, hermanos?
Pues en la cruz de Cristo. Así lo dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si yo me voy a glorificar, yo no me voy a glorificar en mí mismo. No, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Usted se quiere gloriar, hermano, gloríese en el Señor, ¿sí? En el cual el mundo me es crucificado. ¿Cómo nos gloriamos en Cristo? Así como Cristo, el mundo me es glorificado a mí y yo al mundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Cómo se glorifica el Padre? Cuando morimos con Cristo en la cruz. Cuando todo lo del mundo lo llevamos a la cruz. Vámonos, se acabó. Entonces ya no le importa a usted nada del mundo, hermano. No, claro. Claro que sí, todo lo que Dios nos ha dado para disfrutar. Todas las cosas que Dios ha creado son buenas y nada es de desecharse. Nos gloriamos en eso en cuanto a que le damos la gloria a Dios con eso. Con todo lo que tenemos le damos la gloria a Él, no a nosotros mismos. Ay, qué bueno soy yo para hacer negocios, miren además cuánto. No. Gloria a Dios por esto que Él me ha dado. Y si Él lo quita como a Job, igual. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahí está. Job crucificando el mundo a Él. O sea, vámonos, se acabó. Y en un día se acabó todo. Y hasta su salud el siguiente día. Y no pecó Job para nada. Gloriarse en la cruz, hermano, significa encontrar tu mayor orgullo, tu gozo y esperanza en el sacrificio de Jesús, en lugar de los logros o del estatus o del reconocimiento del mundo. Hay gente que tiene la vitrina ahí en su cocina o en su sala llena de trofeos. Una vez vimos una que, caramba, de todos, de trofeos, pero ya no cabía ni uno más. Las medallas colgadas en la pared, y era una cosa tremenda. ¿Y a qué sirve eso? Cuando ganas el mundo entero, pero pierdes a Cristo. Nosotros nos gloriamos en Cristo, es reconocer que en la cruz se manifiesta el amor, la redención y la gracia de Dios. En la cruz de Cristo, hermanos, es donde hay que gloriarnos, no en las cosas materiales, no en las cosas del mundo, para nada. ¿Por qué se llama la locura de la cruz entonces? Bueno, al morir en una cruz era el evento más degradante que existía en tiempos del primer siglo, hermano. Era la muerte más cruenta, más cruel y más humillante. Yo considero que aparte de morir a pedradas, el morir crucificado era lo peor, porque ahí es donde mataban a los malhechores, a toda la gente esa que no valía nada, ¿verdad?, para la sociedad. Ahí fue donde murió Cristo, hermano. Esa muerte es la que tuvo Él. El adorar a un Dios muerto y crucificado en una cruz, pues se consideraba una locura. Imagínense adorar a alguien que fue llevado a la crucifixión de esa manera, como un malhechor. Es más, todavía le pusieron 2 malhechores, uno a cada lado, ¿se acuerdan? O sea, para que vean cómo lo consideraba Él. ¿A qué grado lo rebajaron al Señor? Él se humilló estando en la condición de hombre hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Filipenses. Hoy en día, el que quiera seguir a Cristo deberá tomar voluntariamente su cruz. El mensaje que puso la hermana Rosalinda hoy precisamente habla de negarnos a nosotros mismos. Precisamente de eso habla, ¿verdad? De llevar la cruz, de negarse. ¿Qué significa negarse? Es que a mí me gusta, es que yo, ¿cómo que yo? Ya debe de acabarse. Eso de que el yo ya no existe, ya no vivo yo. Entonces, cuando la próxima vez que usted piense en el yo, piense en el primer enemigo que debemos de vencer. Es lo primero, el yo. Hay como 5, entre ellos el diablo, el mundo, el pecado y la carnalidad. Pero el principal es el yo. ¿Por qué? Porque es el que lo quiere
hacer de las suyas. Bueno, esto significa la negación y simboliza la muerte. Un concepto totalmente contrario al pensamiento del mundo, hermano. ¿Qué tenemos que hacer para vivir? Hay que morir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando venimos a ser cristianos? Pues hay que morir. Hay que morir. ¿Usted quiere ser cristiano? Tiene que morirse. Espiritualmente hablando, va a ser una locura eso. Le dijo el niño, no, yo no quiero que te mueras, mamá. No estamos hablando físicamente. Estamos hablando espiritualmente. La sabiduría oculta de Dios, el misterio. Usted se tiene que morir al mundo, se tiene que morir al yo, a todas las cosas que nos atraen, que el mundo entero está perdido en eso. Negarnos a nosotros mismos para encontrar la vida en Cristo. Pero eso, hermanos, es totalmente contrario al pensamiento del mundo. Es una locura. Por eso se llama la locura de la cruz. La locura de la gracia, ¿cuál es, hermanos? Que Jesús murió por nosotros siendo aún pecadores. ¿Cuándo Cristo decidió morir por nosotros? ¿Cuando fuimos buenos? No, al contrario, éramos pecadores. Dice Romanos 5, del 1 al 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados quiere decir, no debes nada. Ya esa culpa se te quitó. Ya esa falta fue cubierta. Por quien, el Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo, hermanos, que Él demostró en esa gracia? Nada nos puede separar. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra gloria está precisamente en esto, hermanos, que Jesús hizo. Es un don que no merecemos, por eso se llama gracia. En eso nos gloriamos, pero no cabe en nosotros, hermanos, más gloria. Porque no hay otra cosa, hermanos. No hay otra cosa más grande, más importante en esta vida. Dice el 6 al 8. Romanos 5, del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿sí?, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso, hermanos, es la locura de la gracia. Eso no lo puede entender el mundo. ¿Cómo es que, bueno, se puede hacer que alguien quiera morir por un justo, verdad? Dice, oye, no, él no tiene la culpa. Si quiere, yo respondo por él. Bueno, se vale. Pero que alguien quiera responder por alguien que sí es criminal, que sí es injusto, que sí la tiene que pagar, que sí cometió un delito, ¿quién va a salir a favor de él? ¿Quién? Bueno, su abogado, porque le pagan. Pero alguien que quiera pagar por él, pues nadie. Por un injusto, no nadie. Cristo, hermanos, fue lo que hizo por nosotros. Siendo aún pecadores, dijo el Señor, hey, Señor, yo muero por él. La paga del pecado es muerte, yo muero por él. Fíjense. Jesús, hermanos, murió en la cruz como si Él hubiese vivido en nuestras vidas. Como si el pecador hubiera sido Él. Dios no podía ignorar el pecado. La justicia exige un castigo. Y Dios es un juez justo, hermanos. Entonces Dios descargó su ira sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Toda la ira de Dios en contra del pecado del mundo entero la descargó en Cristo. Hasta Él en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué se sintió Cristo así en la cruz? Porque Él estaba cargando con todos los pecados míos y los suyos y los de todo el mundo. Ahí en la cruz, ahí los estaba cargando Él. Entonces el Señor dice es más, hasta el cielo se oscureció, como por 3 horas. Así tanto era la carga que el Señor estaba llevando en la cruz. Pero ahí, hermanos, estaba siendo glorificado el Padre.
porque Él se estaba rindiendo a Él, estaba cumpliendo su voluntad. Y pues hay cuenta que nos atajó toda la ira para nosotros. Por eso es la propiciación. La propiciación o el propiciatorio en el arca del pacto era la tapa. Era lo que estaba entre la presencia de Dios y la presencia de Dios. Esa la propiciación. Cristo es nuestra propiciación. Romanos 3, 23 al 26 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está. Esa es la realidad del mundo entero. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están muertos espiritualmente, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, quitándonos, hermanos, la culpa de una forma gratuita por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención quiere decir que Él quitó el pecado, a quien puso Dios como propiciación, lo que les decía yo, ¿verdad? La propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando usted tiene fe en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo, lo que el hermano se acaba de explicar acerca de las columnas que tenemos al tomar la cena del Señor. Una de ellas es precisamente esa: reconocer que ese sacrificio nos hizo a nosotros salvos, para manifestar su justicia. ¿Qué está haciendo Dios aquí, hermanos? Está manifestando su justicia. No dijo, bueno, ahí muere con la humanidad, borrón y cuenta nueva. ya no me debes nada y ya, ahí muere. No. El Señor mostró su justicia, porque no le quiere dar al enemigo ninguna ocasión para decir, esa no es justicia. Imagínense que un juez le dice al malhechor o al homicida aquel, bueno, pues todos cometemos pecados, hay que darle una oportunidad, ¿no? Pues váyase, no debe nada. ¿Qué juez es eso? No, tiene que pagar, de una forma u otra. Bueno, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo pasó por alto? No quiere decir que los está ignorando, no, los está aplicando aquí en Cristo. Alguien tiene que pagar por eso, y Cristo lo pagó. La justicia de Dios tiene que ser así. Así es. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Así, el Señor nos justifica a nosotros al cargar en Él los pecados de todos y a nosotros darnos su justicia. El Señor Jesucristo sin pecado nos da su justicia, nosotros ponemos en Él los pecados. Eso, hermanos, ¿quién lo hace? En el mundo nunca vamos a encontrar a alguien que haga eso. Nadie. Solamente Cristo lo hace, hermanos. Nos gloriamos mucho. La gracia de Dios, hermanos, se disfruta. La gracia de Dios es algo que realmente disfrutamos. Para nosotros es algo maravilloso. Dice Efesios 1, 3 al 8, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tengan la bendición, hermanos, en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para que eso que Cristo hizo valiera la pena, sirviera de algo, para que nosotros ya no seamos como los del mundo, llevados por el ego, por el yo, por la carnalidad, por la apariencia del mundo. No, somos otra cosa totalmente distinta. Bueno, habiéndonos predestinado para ser adoptados en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza, ¿quién se lleva la gloria? El Padre, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos, da de cuenta, nos adoptó, ¿verdad? En Cristo, en quien tenemos redención por su sangre,
Redención quiere decir que pagó el precio del pecado por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ¿sí?, que hizo sobreabundar para con nosotros. Las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nunca, hermanos, el pecado va a ser más que la gracia. Jamás. No, pero mira, ¿no ha visto usted el mundo cómo está tan lleno de maldad y de pecado? Nunca habrá algo tan malo así que sea más que la gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios sobreabunda sobre eso. Cubre completamente todo el pecado del mundo. Cuando el corazón del hombre está dispuesto a aceptarlo. Cuando no, pues ya sabemos que no, ¿verdad? Ya sabemos qué es lo que se puede hacer con la gracia de Dios. Pues despreciarlo. Muchos. Gracia, hermano, significa que estábamos perdidos, pero Dios nos ha encontrado. ¿Sí? Hagan en cuenta que andamos en el desierto, ¿verdad? Completamente. Y ahora éramos esclavos de nuestra maldad, pero Dios nos ha hecho libres. Ahora ya no hay esclavitud. Estábamos hundidos en pecado, pero Dios mediante su Espíritu nos ha hecho nacer de nuevo para una vida nueva en Cristo. Nos ha regenerado y renovado para cumplir sus propósitos en nosotros. Ya nuestra vida, hermano, no tiene que ver con cómo andábamos antes en el pecado y haciendo cuanta cosa, o no creyendo nada, o no, ahora tiene un sentido. Ahora es algo que se disfruta, ahora es algo que realmente apreciamos de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Efesios 2:1-7 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tenemos una naturaleza pecaminosa, igual que todos los del mundo, haciendo lo que queríamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios, hermanos, quiere dar un testimonio a toda la humanidad de lo que Él puede hacer con un hombre perdido. Por eso me salvó. Por eso lo salvó usted. Por eso murió y derramó su sangre por todos nosotros. Porque Él quiere demostrar a la humanidad lo grandioso que es vivir en Cristo. Vivir bajo su gracia. Cualquiera puede usar una cruz, hermanos. ¿Pero eres capaz de llevarla? ¿Verdad? Todo el mundo ahí es su crucifijo y no, cualquiera puede usarla. Pero no se trata de usarla. ¿Eres capaz de llevarla? ¿Cuál es el deseo del mundo? Es muy fácil predicar el evangelio de la prosperidad, que todo va a ser bien, vas a ser próspero y rico, pero muy difícil hablar del evangelio de la cruz. Es muy difícil, es una locura. Pero ¿cómo que tienes que morir? ¿Sí? Muchos piensan que es una tontería eso de llevar la cruz y negarse a sí mismo. ¿Por qué? La gente quiere recibir la bendición de Dios sin tomar su cruz. Queremos tener todo lo que Dios nos bendice, pero no me hablen de renunciar a nada. Yo quiero seguir allá haciendo lo que a mí me gusta. No, pues así no. Entonces síguele con su ego, con su yo, y sigue siendo lo mismo que los demás. No, los cristianos somos otra cosa, hermanos. No nos dejamos vencer por lo que el mundo ofrece. Para vencer debemos rendirnos. Para vivir debemos morir. Para salvar nuestra vida debemos perderla. Para recibir debemos dar. Para reinar debemos servir. Para ser sabios debemos ser simples. Para ser exaltados debemos humillarnos. Para ser primeros debemos ser postreros.
Y hermanos, para estar más cerca, pues hay que estar de rodillas. Para estar más cerca de Dios hay que estar de rodillas, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, no te acostumbres a la gracia de Dios. Valórala. ¿Cuánto tiempo tienes como cristiano? Y no, pues ya soy salvo, ¿verdad? No, pues sí, ahí llevándolo. ¿Cómo va, hermano? Ahí llevándolo. Cayéndome y levantando. Pues entiendo cuando eso se trata del ejercicio de la fe, ¿verdad? De eso se trata, de vencer sobre las situaciones. Pero hermano, no te acostumbres a la gracia de Dios. No te acostumbres a que sea algo que no tiene mayor cosa. No, es lo principal, hermano. La gracia de Dios es lo mejor. Es en lo que siempre debemos valorarla. Y no nomás valorarla, sino vivirla en nosotros mismos. Hacerla realidad en nosotros. Por eso, hermanos, espero que este tema pues, nos haya llevado bastante a lo que es la gracia de Dios, comprenderla y empezar a vivir de acuerdo a ella. Dios les bendiga, mis hermanos.